agudo del embarazo es una enfermedad muy rara, su frecuencia es de 1 a 7.000 hasta 1 a 15.000 embarazos. Este hígado graso asociado agudo se caracteriza por acumulación de grasas dentro del hepatocito, esteatosis hepática microvesicular y puede terminar en una falla hepática fulminante, además de la muerte. Se ha encontrado como parte de su etiopatogenia un defecto dentro de la mitocondria hepática. Este hígado graso agudo se presenta en el último trimestre y se puede comprometer tanto la madre como el producto. Cerca del 40-50% se presenta en nulíparas y es más frecuente cuando hay embarazo gemelar. Entonces, este hígado graso agudo asociado al embarazo se presenta en el tercer trimestre en nulíparas, partos gemelares y recordemos este depósito de gotas de grasa en el hepatocito, la esteatosis hepática microvesicular por defecto de mitocondrias. La mortalidad se estima en 3 a 12% en cuanto a la madre y desde el 15 hasta el 66% para el feto. Se presentan náuseas y vómitos, dolor abdominal superior, malestar general, anorexia e ictericia. Si el daño hepático progresa, puede haber asterixis, que pues más que temblor es presencia de falta de, o sea, se presentan relajaciones cuando estamos manteniendo una posición y pues es un dato de encefalopatía. Entonces podemos encontrar asterixis, encefalopatía, ascitis, esplenomegalia, hipertensión portal, recuerden estas venas colaterales y la cabeza de medusa, esofagitis, hemorragia gastrointestinal, hemorragias sistémicas debido a desórdenes de coagulación. Recuerden que uno de los primeros datos cuando hay una falla aguda en el hígado, antes inclusive que las pruebas de función hepática, es el alargamiento de estos tiempos de coagulación, porque recuerden que el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, igual que el factor S y el factor S y C se producen en el hígado. Recuerden también son los que bloqueamos cuando damos warfarina o damos acenocumarol. Por esto hay que identificar los signos y síntomas de este hígado graso agudo, que son anorexia, náuseas, vómitos, polidipsia, dolor abdominal en hipocondrio derecho, ictericia, hipertensión, edema y hepatomegalia. Datos clínicos que suelen ser referidos dos semanas previos al diagnóstico y más o menos desde que tiene síntomas a que llega a requerir atención médica suelen pasar 2 meses. Entonces recordemos este dolor en cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos, la ictericia, y recuerden que primero se elevan los tiempos de coagulación, se alargan antes de que se presenten estos síntomas, es el principal dato laboratorial, y antes de que tenga síntomas puede ya haber datos laboratoriales alterados. Las alteraciones bioquímicas más frecuentes son la coagulopatía en casi todos los pacientes, la hipoglicemia, la hiperbilirrubinemia y la leucocitosis. En casos graves puede haber una trombocitopenia. En estos pacientes con hígado graso agudo puede haber una trombocitopenia de entre 100 y 150.000, los tiempos prolongados, que es el síntoma, que es el signo bioquímico más temprano antes que esta elevación de AST y ALT, que suele ser inferior a 500, y la bilirrubina, que suele ser inferior a 5. Recuerden cuál es el pico de detección de la bilirrubina, 2.5. Otras alteraciones que se observan en los pacientes con hígado graso agudo son anemia y alteraciones de prueba de función renal. Las técnicas de imagen permiten ver un infiltrado graso en el parénquima hepático, esta esteatosis hepática microvesicular, con estas gotas de grasa dentro de los hepatocitos.
El diagnóstico confirmatorio es la biopsia hepática, pero solo se debe hacer ya en el periodo puerperal, dando lugar a esta esteatosis microvesicular. Los estudios de gabinete y ultrasonido, como la resonancia magnética y el ultrasonido, tienen una sensibilidad baja del 50% apenas. Y se ha demostrado que antes que el paciente presente sintomatología, hay que hacer o cuando tenga un paciente sintomatología, hay que hacer una biometría hepática completa, una química sanguínea por la hipoglicemia, las pruebas de funcionamiento hepático y los tiempos de coagulación, que recuerden que este alargamiento de tiempos es un dato temprano del daño hepático, no solo en esta enfermedad, sino en otras. Hay que considerar la biopsia hepática en etapa puerperal, cuando recuerden que la causa aquí también pues es el embarazo. Así que pues, ¿cuándo lo hacemos? Cuando sigue habiendo alteraciones hepáticas después de que hayamos dado, bueno, de que se haya dado a luz el bebé, es decir, en el periodo puerperal. ¿Qué es lo más importante de este hígado graso asociado al embarazo? Bueno, la presencia de estas gotitas, microvesículas de grasa dentro del hígado y el daño hepático. Recuerden que el diagnóstico definitivo es la biopsia, pero solo se hace en el periodo puerperal cuando persisten alteradas las pruebas de función hepática. Recuerden que 2 semanas antes o mucho antes de que haya datos sintomáticos ya suelen estar los datos bioquímicos, que la prueba más temprana pues son los tiempos de coagulación. También que se alteran TGO y TGP, que puede haber hipoglicemia. Y también recuerden todos estos datos de dolor en cuadrante superior derecho, náuseas, hiperbilirrubinemia y este estado agudo que puede llevar inclusive a la muerte. Y pues y también pues que requiere inducir el parto, ya que parte de este desequilibrio que hay de la esteatosis es secundario al parto. También que es algo muy raro, se presenta en uno de cada 15,000 embarazos. El segundo cuadro que vamos a ver en estas emergencias obstétricas es la enfermedad tromboembólica venosa. Recuerden que la enfermedad tromboembólica venosa, si bien es otro de los cuadros del embarazo, es mucho más frecuente también, por ejemplo, en ancianos, en personas que van a estar hospitalizadas o que requieren reposo. Por eso damos esos 40 miligramos, bueno, esas 5,000 o 4,000 unidades de heparina, o damos esos 40 miligramos de enoxaparina para prevenir este estado de hipercoagulabilidad. Hay que recordar que una situación mecánica, que es la compresión de la vena cava, aumenta el riesgo de trombosis por la reducción de hasta el 50% del flujo sanguíneo. Esto se da a partir de la semana 25 a la 29 y se prolonga hasta 6 semanas después del parto. Aunque pues mejora mucho ya cuando disminuye la compresión de la vena cava. Los datos clínicos más comunes de la trombosis venosa son el dolor muscular, la hinchazón de la pierna y dilatación de venas superficiales, así como la presencia de cordón venoso y un signo positivo de Homans. Este consiste en dolor al mover hacia atrás el pie, o por ejemplo este dolor al comprimir las pantorrillas. En ocasiones la embarazada puede presentar eritema, edema y aumento de temperatura en la zona afectada. Sin embargo, estos no son específicos de esta entidad, con que habría que hacer un diagnóstico diferencial con eritema, edema y aumento de temperatura, con una celulitis o con una erisipela. Recuerden siempre la diferencia entre una celulitis, que es más difuso, y una erisipela, que también se presenta en las piernas, que tiene este eritema y calor, pero es muy delimitado, a diferencia de una celulitis o de una trombosis venosa profunda. ¿Cómo diferenciamos pues una infección de
de la trombosis venosa? Pues si tenemos una duda razonable hay que hacer un dímero D. Si tenemos un dímero D superior a 500, pues nos hace pensar en esto, pero si tuviéramos un dímero bajo, prácticamente nos descarta la posibilidad de trombosis venosa profunda. También si tuviéramos fisuras o si tuviéramos hongos que causan fisuras entre los dedos de los pies, es más frecuente que se presente un trastorno infeccioso. También si hay un traumatismo. En cambio, si lo que ha pasado es que hemos tenido poca actividad o ha habido una cirugía y no se ha dado anticoagulación, pues es más probable que sea una trombosis venosa. Recuerden que los datos clínicos no son muy específicos y muchas veces pues requerimos el dímero D o inclusive una prueba diagnóstica, especialmente el ultrasonido. Para establecer el riesgo de trombosis se utiliza la clasificación de Walsh y el modelo clínico, que clasifica la probabilidad en alta y baja. Se recomienda a las mujeres con una sospecha de trombosis venosa en etapa puerperal aplicar la escala de Walsh. También se recomienda buscar disnea, taquipnea, dolor torácico, intranquilidad, taquipnea, hemoptisis o temperatura mayor de esto. Esto ya no sería de una trombosis venosa profunda, sino de una tromboembolia pulmonar, que recuerden que es una de las complicaciones principales de la trombosis venosa profunda. Y también por eso hay que anticoagular. ¿Con qué se hace el tratamiento? Pues se puede utilizar, por ejemplo, pues varios anticoagulantes, desde enoxaparina y acenocumarol, que son estos inhibidores de vitamina K, hasta, por ejemplo, dar medicamentos más recientes como las heparinas no fraccionadas, la enoxaparina, el dagivatran. En cuanto a los estudios en la trombosis venosa profunda, tenemos el ultrasonido Doppler con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%. Recuerden que los datos clínicos no suelen ser suficientes para hacer el diagnóstico, por lo que requerimos esta prueba de imagenología y el laboratorio, en específico el dímero D. Se recomienda efectuar ultrasonido Doppler en extremidades inferiores para establecer el diagnóstico de trombosis venosa profunda en el embarazo cuando hay un cuadro característico: dolor en extremidades inferiores, coloración rojiza con dolor en extremidades inferiores o este aumento de volumen no explicado por otra causa y con formación de venas colaterales. La elevación de la concentración de dímero D tiene implicaciones diagnósticas para trombosis, con una sensibilidad de 95 a 100%, y diversos estudios reportan una especificidad del 70 al 75%. En la actualidad, la máxima aportación del dímero D es su alto valor predictivo negativo de 100% cuando el resultado es negativo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque prácticamente si el resultado es negativo nos excluye la trombosis. Recuerden que aparte el dímero D va creciendo conforme avanza el embarazo, llegando a niveles de 470 en el tercer trimestre, lo que hay que tener en cuenta. Aunque la determinación de dímero D tiene un papel en la exclusión de trombosis fuera del embarazo, se incluye en el algoritmo diagnóstico, no ha sido estudiada tan adecuadamente como debería, ya que hay este incremento en la gestación del dímero D. Tenemos estos puntos de corte en un estudio